Despedir a una hija, en tu caso, despedir a un hijo y tratar de seguir la vida. Hay personas que se mueren con sus muertos. Qué pereza estas preguntas, pero ¿se puede despedir uno de un hijo? De eso es lo que uno habla en los últimos días, ¿verdad? Hasta empezar a decirle, mi amor, vamos a estar bien. Si tienes que irte. ¿Qué son esas cosas que se pueden sentir en los duelos que son parte de? Es como una casa que queda hecha ceniza. ¿Cómo reconstruyes de las cenizas? Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar de nuevo. En Su Punto presenta Desde el Alma con Lisette Castro. Uno de los grandes temas que ustedes me han pedido que conversemos en Desde el Alma con Lisette Castro, que está, la verdad, al servicio de todos ustedes, es el duelo, la forma en la que procesamos eso que nos dicen en la escuela. Usted nace, crece, se reproduce y muere. Y usted saca un 100 cuando responde eso. Ajá, ese es el ciclo de la vida. Pero vivirlo, cada una de esas etapas tiene su forma de ser vivida. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, Melina, por estar aquí para hablar de uno de los duelos más duros que puede vivir un ser humano. Así es. Despedir a una hija, en tu caso, despedir a un hijo y tratar de seguir la vida. Muchas gracias, Melina. Encantada, Lisa, de aquí a la orden. Ana María. Así es. Ana María es un nombre que vive con vos. Un nombre muy En dulce. tu corazón. Uh-huh. ¿Qué pasó con Ana María? Ana María es, sigue siendo la menor de mis 3 hijos. Uh-huh. Ella llegó a nuestras vidas como un terremoto, ¿verdad? Con una energía y con una alegría y venía a alborotar todo, ¿verdad? Y aprendió a hacer todo muy rápido, como si supiera que su vida iba a ser muy corta. Y fíjate que llegó en un momento en el que nos completaba, ¿verdad? Ya éramos 5. Éramos mi esposo y yo, sus 2 hermanos mayores y llegaba ella. Y sí, fíjate que de la noche a la mañana ella pues se enferma, empieza a dar ciertas señales y empezamos bueno, yo como mamá, ¿verdad? Se me prenden todos los bombillos, todas las alertas. 2 años y medio tenía. En ese momento tenía 2 años y Ujú. medio y fíjate que sí, yo empiezo a sentir que algo no está bien. Busco respuestas, converso con mi esposo, buscamos, ¿verdad? Por muchos lados un diagnóstico, algo, ¿verdad? ¿Pero Porque, qué veías? mira, lo que no era muy evidente, era como mal carácter, que pues en un niño pues podría ser pasar de largo, que se tropezaba mucho, entonces yo decía, ¿será que es que ocupa zapatitos de esos ortopédicos? Después, muy ojerosa, siempre fue muy, muy delgadita, pero estaba más delgada de la cuenta, en fin, o sea, esos detalles que el pediatra pasaba por alto. Entonces, sí, fíjate que después empezó a presentar otras evidencias más congruentes, como por ejemplo que unos vómitos y unos mareos y unos dolores como de cabeza, ¿verdad? Y entonces ahí sí, ya tuvimos que, esos iban aumentando sin tener nosotros aún respuesta hasta que terminamos en el hospital de niños. Entonces ya ahí empezó otra etapa, ¿verdad? Que fue buscar un diagnóstico hasta que encontráramos una respuesta. Porque no la había. No, Tanto que una vez te dijeron, señora, dé media vuelta y si algo le pasa a la chiquita, la vuelve a traer. Y así es. dijiste, no, yo me quedo aquí. Así es, Lisset. Vieras que en ese momento, pues es normal que en las salas de emergencia, pues te digan que como no ven nada, nada que sospechar más allá, mejor váyase a la casa y cualquier cosa nos las trae de vuelta. Y entonces ahí fue donde yo les dije, no, señores, yo de aquí no me muevo. Tráigame un especialista porque hasta que no tenga yo una respuesta no me voy. Y bueno, no les quedó más remedio y de verdad, yo les dije que por favor bajaran un neurocirujano y de verdad el médico bajó, la observó, analizó ciertas cosas que solo un especialista que va más allá y dijo, esto no es normal.
Empezaron a hacerle exámenes más fuertes y ahí descubrieron que ella tenía un tumor en su cabeza. Un Así tumor es. cerebral. Así es. ¿Qué pasó en el corazón de mamá con ese diagnóstico? Mira, como papás se rompe todo, ¿verdad? En ese momento eh, no entendés qué está pasando, crees que es como mentira, todavía dudas. ¿Será que escuchamos bien? ¿Será que, verdad? Llega un momento en el que uno no entiende claramente qué es de lo que le están hablando, hasta que ya te sientan y te dicen, esto es grave. ¿Verdad? Entonces sí, empezó una lucha. Y la lucha incluía medicamentos, este no, este sí, este le hizo, este no. Mira, ya ahí te presentan la alternativa que es, bueno, aquí necesita un Ujú. tratamiento, pero antes que un tratamiento, una cirugía urgente. Y empieza una cirugía y después no entendés qué está pasando. Ella ya se ve diferente físicamente, empieza a cambiar, ya no tiene la misma energía, pero vos guardas esa llamita de esperanza de que eso sea la solución. Cuando uno tiene otros hijos o ya ha pasado por gripes, enfermedades, un golpe, vos sabés que hay como remedios, pero en esto es una sensación de inestabilidad tan grande como papás que no lo puedes creer, no lo puedes asimilar. Y ahí empieza una lucha donde yo empiezo a debatir incluso con los médicos de lo que nos iban a proponer, porque tardaban mucho, no se decidían, tenían que revisar bien el protocolo. Y sí, me tocó como mamá, como persona normal que no sabe nada de medicina, debatir, debatir y lograr pues de que se le diera lo mejor de lo mejor, Bueno, por aquí yo creo que va a caer un aguacero, imagínate. así que si escuchan alguna lluviecita, sí podrían ser aplausos desde el cielo para esta gran mamá, pero también es lluvia, ¿verdad? Estamos en una Costa Rica así temperamental en estos días, así que es parte de. Notas que nada está pasando, que no hay progreso en tu hija, lo que uno quiere, cadenas de oración, Señor, usted puede, Claro. pero no hay una evidencia de que la bebé mejora. Sí, ¿Y cómo es posible irse despidiendo? No, es posible caer en no veo mejora y viene algo definitivo. mira, es difícil renunciar a la esperanza, ¿verdad? O sea, es algo que todos los seres humanos nos aferramos hasta el último momento. Es muy difícil que el ser humano se dé por vencido en algo tan elemental como es la vida de un hijo. ¿Verdad? O sea, es tu vida. Y sin embargo, empezamos a notar que después de varias cirugías, del protocolo, los tratamientos, los medicamentos, ella no mejora, va empeorando y además su calidad de vida se deteriora muchísimo. Es una bebé, no puede expresar, no puede decir. Entonces, uno como padre tiene que interpretar y empezar a ver, como decís vos, las señales. Señales que van hablando de que esto no está bien, Sí. ¿verdad? Esto no está funcionando. Y yo te contaba, Lisette, que los niños, cosas que voy descubriendo en ese camino, los niños sufren también, ¿verdad? Es una realidad, es, ay, no, no me cuenten eso, le dicen a uno. Sí, y ella estaba sufriendo porque no estaba en su casa, no estaba con sus juguetes, con sus hermanos que adoraba, con su papá, con su mamá, en el ambiente cálido del hogar. Y entonces ellos sufren, ¿verdad? Y eso a uno le desgarra el alma, ¿verdad? Y empezás a ver que la situación ya no es la mía. Y fue cuando entonces decidimos conversar con el médico y preguntarle cara a cara. O sea, usted ve que hay un progreso, usted ve que esto va a tener un final feliz o un buen final, llamémosle. Y el médico no se atrevía a decirnos. Y de nuevo lo encargo, pero, o sea, si fuera su hija, ¿usted qué haría? Y ante esa pregunta es muy difícil rechazar la respuesta. Sí. Y entonces fue cuando avalaron que nosotros dijimos, no la vamos a hacer sufrir más, porque era demasiado lo que estaba sucediendo. Y ellos avalaron que lo que estaban ofreciéndole, lo único que había,
no solo en Costa Rica, sino de hecho en el mundo, o sea, no estaba funcionando. Se la llevaron para la casa. Así es. Entonces decidimos continuar con cuidados paliativos y protegerla y darle calidad de vida hasta que Dios decidiera, ¿verdad? Devolverle un poquito de eso que se le había arrebatado, ¿verdad? Que de la noche a la mañana la arrancas de su vida y la metes en un hospital, donde la punzan, donde, ¿verdad? Ella tan pequeña le dolió perder su cabello. Le dolía no estar conmigo cuando cambiábamos entre mi marido y yo. Si se iba el papá, sufría. Si me iba yo, sufría. Y además no ver a sus hermanos, no, era terrible. Entonces sí, volver a la casa fue como un gran alivio y una inyección de vitalidad, pues para que ella ahora ya no se sintiera tan mal. Qué pereza estas preguntas, pero ¿se puede despedir uno de un hijo? ¿Tuviste chance de hablar con ella, de contarle cuánto la amabas? ¿Hay chance de despedirse? Imagínate que hay tantas historias que hoy reconozco de tantas mamás que no se pueden despedir de sus hijos. No tienen ese chance. Y uno en el fondo donde la ve tan enferma, tan diferente, que se iba apagando como una candelita. ¿Qué le dices a un hijo tan pequeño? ¿Qué le dices? Que lo amas mucho, que, que sea feliz, que disfrute, que juegue, que sonría o que llore, lo que quiera. O sea, es muy difícil predecir cómo lo van a asimilar. Entonces lo único que haces es hablar con amor, con amor. Sus hermanos se portaron maravillosamente con ella porque le traían juguetes, se acercaban, pero también estaban sufriendo ellos como hermanitos, sufrían muchísimo. Entonces, sí, al final de sus últimos días, recuerdo que decidimos hacer cosas muy especiales y a mí me encantaría que todos escuchen esto porque si tienen esa oportunidad que lo hagan. Habla de eso que hace feliz a esa persona. Cántale una canción, cuéntale cómo fue su nacimiento, recuérdale un momento lindo, invéntale una historia, cuéntale cómo es el cielo. Y si usted me pregunta cómo es el cielo, yo no lo sé, pero me hablaba el corazón. Dios ponía esas palabras en mi corazón y el cielo es maravilloso, el cielo tiene miles de dulces, el cielo tiene colores, el cielo es como de algodón. Y entonces de eso es lo que uno habla en los últimos días, ¿verdad? Hasta empezar a decirle, mi amor, vamos a estar bien. Si tienes que irte, nosotros nos vas a hacer mucha falta, pero puedes ir. Porque a un papá y a una mamá que tienen un hijo enfermo, les duele ver a su hijo así. Y usted no quiere verlo sufrir. Es que no quieres. O sea, te duele el alma, te duele. Es un desgarro que no se puede explicar. De alguna manera, la muerte vino siendo un alivio. A ver, sí y no. Se porque acaba no el estás preparado. sufrimiento. Sí, sí, eso sí. Se acaba ese sufrimiento de ese ser que amas tantísimo, pero comienza el tuyo. Comienza un proceso muy duro del cual nos han hablado muy poco, ¿verdad? Entonces, es un alivio para quienes tenemos fe y creemos que Dios tiene un propósito y tiene un cielo esperándonos a todos. Y saber que ella ya no tiene enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento. O sea, eso nos da una paz inexplicable. Lo primero, al morir Ana María, ¿qué sentimiento te empieza a gobernar? ¿Qué pasa con vos? Vamos a ver, cuando muere un hijo, se rompen todas las promesas, las esperanzas, los planes, las ideas, los proyectos que uno como papá
Desde el momento en que le dicen, vas a ser papá, ya vos te imaginas cosas lindísimas, ¿verdad? Y si tiene los ojos como mi mamá, si le gusta el piano como al papá, sí, ¿verdad? ¿Qué le gustará comer? Desde ese momento haces planes. Y cuando eso sucede, todo se vuelve un túnel negro. Un túnel negro donde no puedes ver absolutamente nada hacia el futuro. Literalmente el minuto a minuto, el hoy. Entonces se acaban las ideas. Y a pesar de las frases imprudentes como tenés 2 hijos más, ¿verdad? Minimizando el dolor que tal vez estás sintiendo. Hay muchas personas que quieren minimizar ese dolor porque te quieren. Sí, pero desde el amor. No saben qué decir, no saben cómo ayudarte. Y esa imprudencia, ¿verdad? Muchas veces sale del corazón, pero no alivia. O sea, no hay palabras que alivien el sufrimiento de un papá que ha perdido un hijo. Más que el acompañar, más que un abrazo, el aquí estoy. Pero sí, para los papás en ese momento hay frases que duelen mucho. Y a veces esas son las imprudencias que uno debe tratar como de mejor no mencionarlas. Por ejemplo, como decías vos, tenés otros 2 hijos, tenés que reponerte. Mira, ya no llores más porque tu hijo te está viendo. Ya es hora de que saques sus cosas porque tenés mucho tiempo de tenerlas ahí, regalalas. Hay tanta gente que no tiene. Y tal vez las personas que están sufriendo se aferran a eso. No están preparadas para ese desapegarse. No están preparados. Eso es un proceso. Ahora sí, mi amor, todo lo que cocinamos quedó en su punto. ¿Y qué es cocinar en su punto? Es cocinar saludable y naturalmente. El aceite vegetal en su punto sí mantiene el sabor de sus comidas. ¡Qué rico! En su punto. Melina, cuando hablas de ese túnel que pasaste, que no se ve nada para atrás ni para adelante, en tu caso, ¿cuánto duró? Es difícil explicarles o ponerle un tiempo, ¿verdad? Porque eso es muy personal. El duelo es una etapa que hay que vivir y puede tardar, pues, varios meses, muchos años. Entonces sí es un proceso que al menos yo he descubierto escuchando los casos de muchas otras madres que he conocido en este tiempo. Tenés que pasarlo, pero no se le puede poner un tiempo. Entonces, pero generalmente es muy largo. Y he encontrado con otras mamás hablando que hay días buenos y hay días pésimos. Son como oleajes. Ajá. Son como oleadas. Hay olas que te revuelcan y te ahogan y hay momentos en que está el mar en calma. Y uno se asusta de no sentir como nada, pero es normal. ¿Qué te ha enseñado el duelo? Ay, Liz, ha sido un proceso de aprendizaje muy doloroso. Nadie quiere sufrir. De hecho, hoy en día el mundo te vende, no sufra, no deje que le duela, tómese esta pastilla, tómese esta medicina, tómese este refresco y con eso usted está feliz. Pero no es verdad. El mundo tiene de todo y ante la muerte, y principalmente la muerte de un hijo, el dolor es inexplicable. Pero sí, cuando uno va pasando esta etapa, uno va descubriendo que hay un proceso para sanar, para irse transformando en algo nuevo. Lo que pasa es que ese túnel muchas veces no deja ver nada, porque todos los sueños, todos los planes, todos los anhelos, todas las ideas que usted tenía concebidas de una vida en familia, de una vida para tu hijo o para tu hija, todo eso se cae. Entonces es muy difícil caminar en oscuridad. Por eso es normal sentir muchas cosas en ese proceso. ¿Qué son esas cosas que se pueden sentir en los duelos que son parte de? Mira, puedes sentir desde no querer vivir, y eso es normal. Querer estar en una isla lejana,
salir corriendo. Eso es normal. No tener apetito, no tener ganas de comer, no tener ganas de escuchar ninguna canción, o Dios guarde aquella canción que me recuerda. No tenés ánimo, no tenés cabeza para ir a trabajar. No tenés ilusión por celebrar un Día de la Madre, un cumpleaños, menos una Navidad. Entonces, se viven tantos sentimientos que las personas tienen que dejar que eso suceda. Es que no quiero llorar porque si no me desmayo. Déjese, porque es la única forma en que el cuerpo suelta el dolor. Muchas personas se van a acercar y le van a decir a ustedes que ya no llore porque su hijo entonces no va a descansar. Muchas personas se acercan con una buena intención y te dicen, pero tranquila, todo va a estar bien. Vea, usted tiene otros hijos por cuáles luchar. O mire, usted ahora está embarazada, eso es una bendición. Quizás Dios le mandó este angelito para reparar el otro angelito. Y frases tan duras que las dicen sin querer, pero duelen mucho, ¿verdad? Para la persona que lo está atravesando. Entonces, se desatan una serie de sentimientos como, por ejemplo, la ira, el enojo hacia aquel que me dijo eso, hacia el doctor que me habló del diagnóstico de tal manera o con tal tono o con tales palabras, hacia mi jefe porque no fue comprensivo, hacia mi familia o mi esposo o mis otros hijos porque no me entendieron. Se desatan sentimientos que a veces están bien justificados, pero eso es parte del duelo. Entonces, yo aquí les quiero decir, está bien sentir eso. En tu caso, incluso tuviste una red de apoyo, bueno, más allá de la familia, que fue un grupo de padres que se reunían. Sí, tuve, digamos, alrededor del tema del duelo. Sí, tuve la bendición de que alguien me invitó a que asistiera a un grupo donde había más padres que habían perdido a sus hijos. Y yo ahí pude escuchar muchas historias, Liz, pero hay una en particular que me gustaría contarle. Fíjese que era como la segunda vez que yo asistía. Uno es muy rejego, yo no quiero escuchar el dolor de los demás, tengo suficiente con el mío. Sin embargo, algo me hacía quedarme. Y fíjese que cada uno de los padres estábamos como en un círculo, iban contando su historia, pero muy breve, porque ya luego seguía una charla. Y yo recuerdo que yo toda la escena la estaba analizando y yo veía a todos los padres a color, excepto a una persona. Había una mamá sentada al final del círculo en el que estábamos, que te juro, Liz, se veía en blanco y negro. Y yo, mientras iba escuchando las historias de cada uno de los papás, esta persona se veía en blanco y negro. Y cuando le tocó su turno y le preguntaron, ¿y usted, su hijo hace cuánto falleció? ¿Verdad? La que lo dirigía le quiso hacer la pregunta, me imagino que tenía un porqué. Y esa señora contestó hace 23 años. Yo sentí una cosa horrible en mi corazón porque yo dije, Dios mío, me quedan 23 años de sufrimiento. Así me voy a ver en blanco y negro. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso ni para mí ni para los míos. Y siento que eso fue algo muy importante, de lo cual te expliqué que es parte del aprendizaje. Ese decidir, empezar a decidir que ya no quiero sentirme como me siento, pero no sé qué hacer. Entonces tengo que aprender a perdonar todo lo que siento. Que todo es normal. Si tal vez no quiero ir a una fiesta y todos me obligan, pero vamos, es importante. Si yo en ese momento no me siento a gusto, me perdono y digo, tranquila, o sea, hoy no es el momento. Pero si otro día el mar está en calma y siento deseos de ir un ratito, dése la oportunidad. Me decías algo que me llamó la atención, que hay gente que se ríe porque le contaron algo y dice, no, yo me estoy riendo y debiera estar triste. Ay, o sea, se entra hasta es en increíble. Momentos bonitos, como sintiendo culpa. La persona, estamos hablando que ya está pasando el duelo y tal vez vio algo gracioso. Mira, puede ser una película que pusieron ahí que está en la televisión
y te causó gracia, un reel del teléfono y te sorprendes, de repente estás riéndote y decís, Dios mío, no me puedo reír, estoy sufriendo. O sea, eso es normal, sentir ese temor a empezar a vivir, a que mi cuerpo responda de ciertas maneras. O quizás alguien te ofrece algo de comer y usted tal vez está con hambre y se lo está comiendo y ay, qué rico. Y en eso, un recuerdo. Este era el platillo favorito de mi hijo o mía. Y aquello es como un pecado mortal, es un sentimiento como de que estoy haciendo algo malo. Entonces también, aparte de la ira, la culpa. ¿Cómo ¿Verdad? transformaste el dolor para que no te matara? Vos me decías, es que hay Sí. personas que dejan de vivir. Hay personas que se mueren con sus muertos, ¿verdad? Que deciden no caminar más. Y eso es muy triste, porque Dios nos creó para caminar hacia un final, ¿verdad? Y creo firmemente que es normal sentirse tan bloqueado, ¿verdad? Y no querer caminar, avanzar, cumplir de nuevo un propósito. Y hasta respirar, me decías, que hay momentos No en se que duele puede. respirar. Entonces, es como una casa que queda hecha ceniza. ¿Cómo reconstruyes de las cenizas? Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar de nuevo. Hay que aprender quizás a volver a respirar, a volver a tener gusto por la comida, a volver a que te gusten otras canciones, otros lugares, otros temas de conversación. Empezar poquito, írselo permitiendo, sin temor a sentir que estoy defraudando la memoria de mi hija o de mi hijo, porque esa culpa a veces no nos deja avanzar. Pero sí es necesario gestionarnos un esfuerzo. Y va a llegar un momento en la vida en el que usted de repente ve una pequeña luz en ese túnel. Puede ser una palabra, una frase, algo que estamos escuchando. Un como podcast, un decías. podcast como el de Liz. Y hay algo que me conecta y que me dice, hay esperanza. O sea, yo no voy a estar sufriendo toda la vida. La memoria, la vida de tu hijo, jamás se va a borrar de tu corazón. Jamás. Si ustedes me preguntan, después de todos los años que yo tengo de haber despedido a mi hija, que son 16 ya, por supuesto que la lloramos. Mi esposo y yo hay momentos en los que nos recordamos y decimos, qué difícil es no tenerla en este momento, qué difícil. Y nos permitimos llorar, nos permitimos recordarla, pero ahora la recordamos con amor. Esa es la transformación a la que todos deberíamos llegar. No es fácil. De verdad los entiendo el dolor de todas aquellas personas que están escuchando esto. No es fácil, pero lo tienen que ir atravesando. Si no pueden solos, busquen ayuda. Busquen ayuda quizás en alguien que ya ha vivido y ha atravesado su proceso. En tu caso, transformaste todo ese dolor con empatía hacia otras mamás con niños con cáncer, Así es. que te decían cómo usted sigue ayudando a mamás alrededor del tema del cáncer, que fue lo de Ana María. Pero vos decías, si a alguien le hacía falta un abrigo, yo se lo llevaba. Una sombrilla para que esté en el hospital esperando y se la llevamos. Claro. Y ciertas cosas que hiciste que te ayudaron a salir. Es un poquito ver hacia afuera. Claro. Todos los seres humanos hemos sido creados no solo para vivir, sino también para servir. Eso no lo entendía yo hasta ese momento, porque después de que vivimos nuestro proceso de la enfermedad, de conocer, el hospital es otro mundo, la enfermedad es otro mundo, los niños enfermos, ni para qué. Y los papás sufrimos y nos desgarramos porque no entendemos cómo caminamos para atender a nuestros hijos. Y ahí en el hospital empezamos a conocer muchas historias de familias como la nuestra, con muchos menos recursos, mucho menos apoyo o cero apoyo. Y a veces tenían necesidades tan elementales como te conté, de una sombrilla, Sí. de unos pases, de un bocadillo, de un abrigo. O sea, cosas que todos nos podemos desprender.
Y yo pues simplemente recurrí a todos los míos y yo toqué puertas, descaradamente me volví una pedigüeña. Y entonces nadie me decía que no. Y yo decía, Señor, tócales los corazones. Y de verdad, durante muchos años empezamos a hacer esa labor. Empezamos con mi familia y luego mucha gente empezó a unirse en algo que le pusimos un nombre, se llama Proyecto Naninú. Y ese proyecto lo que hacía era darle un poquito de alivio y apoyo a ese dolor, a esa cruz, a esa carga tan pesada que estaba viviendo la familia. No solo el niño, la familia, ¿verdad? Naninú, ¿por qué? El nombre Naninú sale después de un sueño. A mi hija le decíamos de cariño Nani. Y Nu significa nunca olvidaremos todo lo que nos enseñaste. Porque mi hija fue sumamente valiente a pesar de tan corta edad. Nunca se paró en un púlpito, nunca dio un gran discurso y sin embargo con su sonrisa eterna no se quejó. Y sufría y le dolía y fue muy valiente. Entonces, en honor a ella, seguimos adelante. O sea que después de ese túnel sí hay luz. Si hay, si usted lo decide. Ajá. Es una decisión muy personal, se lo puede decir todo el mundo, su pareja, su familia, el sacerdote, el pastor, o sea, mucha gente se puede acercar a usted y le dicen ya es hora, pero si usted no ha tomado la decisión, sí se puede transformar, Liz, sí se puede transformar ese dolor tan grande en amor. Sí Yo se siempre he tenido un pleito con la frase, el tiempo todo lo cura, porque yo creo que el tiempo cura lo que yo quiero que cure. puede. Y si no, no. Así es. Hasta Dios es un caballero y espera a que yo diga, sí, venga, ayúdeme. Exactamente. Es una decisión. Es una decisión que nace en el alma de uno. Y cuando ya ves esa pequeña luz, como les dije, que puede ser en una frase, hasta en una letra de una canción, o sea, no se asusten. El consejo de una persona extraña en el bus, en una lectura, que usted diga, me identifico, me aferro, entonces es posible, entonces yo en honor a mi hijo, en honor a mi hijo, qué lindo. Sí. En honor a mi hijo, por todo lo que mi hijo me dio, por todo lo que mi hija fue. En honor a ella o a él, me levanto. Sigo adelante, camino, sonrío. Y no hablemos solo de los hijos, hablemos también de aquella persona que amamos tanto y que hoy no está. Aplica para todos. Entonces sí, cuando llega esa lucecita al túnel, esa pequeña luz alumbra tanto que ahora entiendes hacia dónde puedes caminar. Bueno, nosotros cada episodio lo terminamos con una frase de las muchas que dijiste sabias, y yo quisiera que todos guardáramos esta frase como lo que es una joya para el alma. Una joya para el alma es presentado por Cope Agropal. Es como una casa que queda hecha ceniza. ¿Cómo reconstruyes de las cenizas? Es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar de nuevo. Hay que aprender quizás a volver a respirar, a empezar poquito, írselo permitiendo, sin temor a sentir que estoy defraudando la memoria de mi hija o de mi hijo, porque esa culpa a veces no nos deja avanzar. Una joya para el alma es presentado por Cope Agropal. Melina, muchas gracias. Vos vas a ser luz para muchos que están en un túnel. Bendiciones. Ojalá, de verdad, muy agradecida. Gracias. Y no tengan miedo. Vamos para adelante. Para adelante. Gracias. Y recuerden siempre, Dios va adelante.